En el 2022 tuvimos un brote que afectó a decenas de miles de personas. De cada 100 personas que están padeciendo la enfermedad, 3 o 4 están muriendo. Por ello la alerta de la OMS, que la gente entonces dice, nos van a volver a encerrar, ¿qué va a pasar ahora con esto? La vacuna contra la varicela no le protege contra la viruela. La cantidad de personas que tenemos inmunes es muy poca en nuestro territorio. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el doctor Héctor Balcácer Esteves. Con él estaremos conversando acerca de la viruela símica, la viruela del mono, que tanto se ha comentado en los últimos días a propósito de la alerta que está dando la OMS para que el mundo se vaya preparando y se pueda evitar un mal mayor. Bienvenido, doctor. José, gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con aquellas personas que están sintonizando el programa en este momento. ¿Qué debe saber el pueblo dominicano y el mundo que en este instante lo está viendo sobre la viruela del mono? Mira, lo primero que hay que reconocer es que la viruela símica es una enfermedad en la cual tiene una particularidad. La Organización Mundial de la Salud en 2 años ha hecho 2 llamados de alerta internacional por esta patología. Balcácer, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que en el 2022 tuvimos un brote que afectó a decenas de miles de personas en más de 70 países y lugares que nunca habían tenido casos de viruela símica, conocida hoy en día como Mpox, MPOX, comenzaron a presentar casos de esta patología. En República Dominicana, dentro de lo que son los registros oficiales, se habla justamente de 5 casos de viruela símica o viruela del mono o Mpox en ese momento. El inconveniente es que ahora en el 2024, 2 años después, ha ocurrido una situación que llama la atención y es lo siguiente. Estamos hablando de que se ha detectado una variante, una nueva cepa de este virus que tiene 2 características que la primera del 2022 no tenía. La primera de ellas es, y esto es lo más preocupante, que ha incrementado la capacidad de transmisión de persona a persona. Este era un virus, José, que anteriormente solamente se transmitía de animales a hombres o a seres humanos, y la transmisión entre seres humanos tenía que ser tan cercana que se hablaba de que era una infección de transmisión sexual. Wow. Debía existir un contacto tan cercano como el sexo para que pudiese ocurrir transmisión. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Y en qué porcentaje se incrementó entre aquella y esta? Déjame explicarte aquí, te voy a dar los datos. Mira qué ocurre. La realidad es que hoy en día esta nueva variante del Mpox o de la viruela símica o viruela del mono tiene una capacidad mucho mayor de transmitirse entre seres humanos. Y pasamos ahora en la parte de lo que tiene que ver con los casos. Y era una enfermedad que era casi exclusiva de hombres que tienen sexo con hombres. Es tanto así que muchas personas que nos están viendo quizás olvidaron que los primeros casos ocurrieron en España, en una de esas islas turísticas en España, porque ocurrió una fiesta de hombres que tenían sexo con hombres, que posteriormente se movieron a Madrid, a un ambiente de masajes de hombres, y posteriormente de ahí en un sauna. Yo recuerdo que fue en una de esas noticias de la cadena FP. Exactamente, y posterior a esto ocurrieron casos en Portugal, en Alemania, en Francia, en Italia, y posterior a esto comenzó a expandirse en el mundo y llegó a catalogarse en ese momento la viruela símica como una enfermedad de transmisión sexual predominantemente entre hombres que tienen sexo con hombres. ¿Qué ocurre? Los procesos de vacunación se enfocaron, sobre todo en países como los Estados Unidos, en hombres que tenían sexo con hombres, en los países desarrollados, hombres que tienen sexo con hombres. Pero ¿qué ocurre hoy en día? El 70% de todos los casos de viruela símica que están ocurriendo en este momento, José, están ocurriendo en menores de 15 años. Lo que quiere dejar dicho que estamos viendo un cambio en cuanto a lo que es el contagio de esta enfermedad, repito. Actualmente, el 70% de los casi 17,000 casos de viruela símica reportados, repito, esos son casi 1,200 casos, 12,000 casos de los 16,000 reportados, 12,000 casos de los 16,000 reportados, que están ocurriendo en niños menores de 15 años. Pero otra cosa, el 85% de todas las muertes
que en este momento son 600 casos aproximadamente de personas que han perdido la vida, el 85% son también menores de 15 años. O sea, que la segunda característica que tiene este nuevo brote o esta nueva variante o este nuevo serotipo del Mpox lo viene dado por un incremento de mortalidad. En cerca de 80,000 casos del 2022, solamente un fallecido. ¿Y ahora? Y ahora estamos hablando de que con 16,000 casos, 600 personas han fallecido. Pero muy elevado. O sea que estamos hablando de una mortalidad que ronda entre un 3 y un 4%, aproximadamente un 3.6% de mortalidad. Eso significa que de cada 100 personas que están padeciendo la enfermedad, 3 o 4 están muriendo. Y esas son las dos características que usted, si quiere saber algo de la viruela símica actualmente, es eso. Aparentemente se está transmitiendo más fácil entre seres humanos y número 2, tiene una mortalidad muy superior a la de lo que fue la viruela símica que estuvo preocupando a la humanidad hace 2 años atrás. Las partes del cuerpo que afecta esencialmente. Mira, inicialmente cuando se hablaba de viruela símica se hablaba de 2 lugares, José. Se hablaba del área genital, estamos hablando, repito, una infección que se consideraba de transmisión sexual, a pesar de que se sabe que es por contacto directo, era el área genital, el área perianal y en muchos casos en la boca, justamente asociados, repito, a lo que eran las prácticas sexuales. Hoy en día se puede ver que las lesiones pueden aparecer en cara, en las manos, en los pies y en todo el cuerpo. Recuerda que son lesiones ampollosas y cuando hablamos ampollosas es que son lesiones llenas de líquido, llenas de un líquido que de paso se consideran lesiones dolorosas. Y es tanto así que en muchos lugares se habla de que estas personas tenían que ser manejadas con este brote utilizando opioides, o sea, medicamentos para manejar el dolor tipo morfina, que es como las personas lo conocen en la calle, para que entiendan qué tipo de dolor vinculante tiene la aparición de este proceso. Hay que decir que puede aparecer casi en cualquier sitio, tiene manifestaciones de estas lesiones en la piel, pero antes de que aparezcan las lesiones en la piel, el paciente tiene dolor de cabeza, malestar general, una erupción como de enrojecimiento en la piel. Posteriormente aparecen las lesiones, repito, dolorosas, los ganglios en diferentes partes del cuerpo se inflaman, lo que el dominicano llama aquí reuma, cuando le da una infección de garganta, o la seca que le conocen aquí cuando hay una infección en las piernas. Entonces, posterior a esto, el paciente entra en una fase de la aparición de las lesiones que pueden ser focalizadas o generalizadas y el paciente luego de 2, 3 hasta 4 semanas desaparecen las lesiones y las personas entonces se pueden integrar a su cotidianidad. Lamentablemente, repito, hoy en día la mortalidad de la viruela símica es un proceso importante, relevante y sobre todo preocupante. Una mortalidad de un 3 a un 4% de cualquier enfermedad es mucho si pensamos que pudiera afectar una gran cantidad de personas. Es por ello la alerta de la OMS, que la gente entonces dice, ¿por qué? O sea, nos van a volver a encerrar. ¿Qué va a pasar ahora con esto? Mira, José, el temor realmente de este proceso es el siguiente. Inició el proceso nueva vez en el 2024 en lo que fue la República Democrática del Congo. Y de ahí a la fecha en la cual estamos haciendo este programa, se ha extendido a 14 países, incluyendo que un país que queda tan lejos como Suecia ya tiene un caso confirmado de esta nueva variante de lo que es la viruela del Mpox o lo que conocemos como la viruela símica. Repito, en Suecia, en una persona que visitó África Central, que es uno de los lugares donde hay mayor cantidad de casos. Ya en Sudáfrica, que queda más al sur de la República Democrática del Congo, también hay 14 casos. Entonces, poco a poco se van sumando países donde comienzan a aparecer casos de viruela símica. Reconocer que anteriormente era una enfermedad que se asociaba a contacto con animales, como dijimos, y hoy en día ya se sabe que el contacto cercano de personas puede transmitirlo. Anteriormente era una enfermedad que había que tener un contacto cercano. Ahora se habla de que si tú duras mucho tiempo conversando con alguien, por ejemplo, en la distancia en la que nos encontramos, si yo tuviese viruela símica y yo estuviera conversando, quizás hasta por vías respiratorias pudiese existir un riesgo de transmisión. ¿Qué hicieron en algunos países de África? Comenzaron a cerrar fronteras. Pero sabemos con este tipo de enfermedad que cerrar fronteras no disminuye
la probabilidad de que ocurra. Otros países, ¿qué están haciendo? Si usted viajó a alguno de los países donde existe transmisión de viruela símica, cuando usted llega, lo mantienen en observación. Una cuarentena obligatoria. Una cuarentena, ¿qué ocurre? El problema es que el periodo de incubación de este virus es de 3 a 4 semanas. Generalmente aparece antes de una semana, pero el problema es que si en una casa aparece un caso de viruela símica o de Mpox, todo el que está en esa casa tiene ahora que mantenerse aislado de 3 a 4 semanas. ¿Por qué razón? Porque las sábanas donde esa persona se acostó, el mueble donde esa persona se sentó, la ropa que esa persona utilizó, los instrumentos que estuvo manipulando, se consideran potencialmente contagiosos. Y ya mencionamos que como el virus se ha hecho cada vez más afín al ser humano por las mutaciones que presenta, entonces se habla de que también la cercanía de conversar, estar hablando con alguien o permanecer un tiempo en un espacio cerrado con alguien que tenga viruela símica, se considera una persona potencialmente contagiada. Y esas personas deben mantenerse sin salir durante ese periodo de tiempo. ¿En qué se diferencia, basado en lo que usted dijo, esta viruela símica de la viruela tradicional o varicela que nosotros conocemos? Ok, lo primero que hay que decir es que hay que diferenciar 3 entidades, y lo voy a decir. Varicela es un virus completamente diferente a viruela y es completamente diferente a viruela símica. Son 3 entidades diferentes. Lo que pasa es que el dominicano a la varicela le dice viruela. El último caso de viruela humana, de transmisión entre humanos, ocurrió en el 1976 en África, en Somalia se estima, en el 1976, dicen algunos autores. Lo que quiere dejar dicho que a partir del 1976 ya se habla de no más casos de viruela transmitida entre seres humanos. La última vez que se vacunó contra viruela humana fue en el 1980. Lo que quiere dejar dicho que si usted quiere saber si a usted lo vacunaron contra viruela, no varicela, tendría usted que haber nacido antes del 1980. Wow. Porque de lo contrario no hay forma de que a usted lo hayan vacunado, a menos que usted no pertenezca a algún organismo de seguridad norteamericana y que se entienda que usted tuvo algún tipo de posibilidad de haberse involucrado en algún ambiente de bioterrorismo. Porque justamente la viruela es uno de esos virus que se mantiene gravitando en la parte del bioterrorismo. ¿Por qué? Porque es un virus, esa viruela humana, que podía llegar a tener una mortalidad, escucha esto, José, de hasta de un 30%. Se habla de que cuando los españoles llegaron a América, una de las cosas que mató mayor cantidad de los indígenas al momento de ellos llegar al continente americano fue justamente las enfermedades. Y una de ellas fue la influenza, pero la otra fue justamente la viruela humana. La viruela. ¿Qué ocurre? Salimos de esa parte de la viruela humana. Caemos ahora en la viruela símica. Es un virus, la varicela también. Es un virus completamente diferente a la viruela símica de la viruela humana. Y la varicela es una enfermedad autolimitada en la cual usted ve que a los niños generalmente les salen unas ampollitas llenas de líquido que tienden a ser de menor tamaño y no dolorosas. A la gente cuando le da varicela le salen esas vesículas, o sea, lesiones llenas de agua, que lo que producen es mucha comezón. Sí. Y los tigritos se racan y la mamá le dice, no te raques que te queda mancha. Son lesiones completamente diferentes a lo que conocemos como viruela símica, que las lesiones tienden a ser mucho más grandes y tienden a ser lesiones, repito, dolorosas. ¿Qué debemos reconocer? Que si usted está vacunado contra varicela, si usted vacunó a su niño contra varicela, esa vacuna no le protege. Repito, la vacuna contra la varicela no le protege contra la viruela. Y usted no vacunó a su niño nunca si su niño nació desde el 1980 en adelante. Porque desde el 1980 en adelante la vacuna contra la viruela humana desapareció. Sí hay un grupo de personas que se beneficiaron de la vacuna contra el Mpox o la viruela del mono o del simio porque se vacunaron unas cuantas personas que tuvieron contacto con personas que se diagnosticaban. Por ejemplo, imaginemos que cualquiera de los que está viendo el programa vive en su casa, vive él, su esposa y 3 niños. E imaginemos que el esposo es médico. Vio una persona con lesiones en la piel que en ese momento no pudo identificar que era viruela símica y esa persona presenta síntomas. ¿Qué se hace con la esposa y los 3 niños? Que se vacunan de inmediato para tratar de disminuir la probabilidad de que se infecten.
y es un método. ¿Qué se hacía en el pasado? Lo que les dije. Se vacunaban a los hombres que tenían sexo con hombres. En los Estados Unidos se convirtió en una vacuna a demanda para esa población porque se vio que los grandes brotes estaban surgiendo en ese momento. Hoy en día, fíjense lo que dijimos, el 70% de los casos está apareciendo en niños menores de 15 años. ¿Por qué? Porque el virus aparentemente ha tenido una mayor afinidad entre los más pequeños y ya la forma de transmisión aparentemente no es tan vinculada a transmisión sexual. Ahora mismo no tenemos una vacuna entonces para la viruela del mono. Sí, la realidad es que existe una vacuna. ¿Pero masiva? El problema es que se habla que posiblemente, para darte un ejemplo, en África se estima que se puede necesitar para frenar este brote 10 millones de dosis de vacuna. Y solamente hay 200,000 dosis disponibles. Para que tengas una idea. En África, para contener el brote actual, se habla de la necesidad de 10 millones de dosis de vacuna y solamente existen alrededor de 200,000 disponibles. Se habla de que para que la demanda mundial, en caso de que ocurriese un brote a gran escala, para que se pudiera suplir, eso tardaría de 6 a 8 meses para la producción de la vacuna. El problema, vuelvo y repito, es que sé que con todo este proceso del coronavirus vamos a tener dos polos. Y lo puedo vivir porque en el día, el sábado pasado, subí justamente una encuesta en mi página explicando que este brote del Mpox o de la viruela símica o del mono en este momento tiene una mortalidad de un 3 a un 4%. Y lo expliqué, se morían 3 o 4 de cada 100 personas. Y pregunté que si se genera una situación de salud, si las personas se vacunarían, y fue increíble, José, que una de cada 2 gente dijo que no. O sea, el 50% dijo que sí y el 50% dijo que no. Lo que quiere dejar dicho que estamos en un proceso de polarización en el cual los antivacunas han logrado meter suficiente miedo como para que las personas no confíen en el proceso de las vacunas. Ya tanto así que hay gente que me ha estado diciendo, usted tiene a la gente alta con la vacuna. Sí. Esa es la parte, pero el temor más grande es que cuando alguien se expresa de esa manera, significa que está desacreditando, José, a todas las vacunas. Y un país como el nuestro, donde tú tenías padres que se sentían orgullosos de decir, yo a mi hijo le puse todas sus vacunas, hoy en día tú tienes un grupo de padres que están dudando sobre aplicarle vacunas de enfermedades como polio, tétano, sarampión, parotiditis, o sea, vacunas que han evitado que usted como padre o como madre a su hijo le haya dado sarampión. José, que es un muchacho, no se acuerda la última vez que vio una gente con sarampión. No, o por ejemplo, José, que es de Constanza, vio muchísima gente que tenían problemas de polio. Sí, gente que tenían los bracitos así, las piernitas. Claro. Hace más de 20 años que en este país no se ve un caso de polio, señores, transmitido comunitario. Y eso se logró por las vacunas. Entonces me preocupa de que los antivacunas hayan logrado meterle tanto miedo a las personas que no solamente sea el proceso, por ejemplo, de la viruela símica, sino que también eso pase con las otras enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. Y yo he llamado, José, en espacios públicos y de comunicación a gran nivel, he llamado irresponsable a esos padres que cuando estaban pequeños su papá y su mamá le pusieron todita su vacuna y ahora después de grande ellos están ondeando una bandera de que ellos son antivacunas. Así sí es bueno, después que te vacunaron, tú negarle a tus hijos la protección que brindan esas vacunas. Sí, es un mensaje también que usted de manera responsable está sosteniendo, porque ciertamente si fuimos cuidados, si recibimos esa vacuna, ¿por qué negársela a esta generación? Un privilegio, José, un privilegio de no enfermar. Para protegerse. José, yo le he dicho, las 3 cosas que han hecho que la vida del ser humano se prolongue es cocinar los alimentos y hervir el agua, las vacunas y los antibióticos. Sí. Eso ha hecho que en el 1900, que mucha gente no lo entiende, la expectativa de vida del ser humano eran 40 años. Ahora mismo en un país bananero como la República Dominicana, las expectativas de vida son 72 años. O sea, casi se duplicó las expectativas de vida de la gente y son esas 3 cosas. Entonces la realidad es que me preocupa porque el problema es que República Dominicana tiene de paso otro problema, José. ¿Cuál? Que tú del otro lado de la frontera tienes un país donde la gente no se está vacunando de nada tampoco. Y donde tenemos unos invitados a la fiesta que proceden de África. O sea, que
que por ahí uno no sabe y ojalá que no sea así, pero tenemos también unos invitados a la isla completa que están del lado de Haití que proceden de Kenia. Sí, O sea, pero comento, lo que pasa es que Kenia mucha gente no sabe que es un país desarrollado en algunos aspectos. Es en vía de desarrollo, pero repito, la parte de Haití es por el problema de la inseguridad. Sí. El problema de la inseguridad no solamente de que te atraquen o te maten, sino que es el asunto de la inseguridad de los alimentos. Sí, es la inseguridad de la salubridad. Y yo siempre lo coloco en contexto. Fíjate lo que ocurrió, por ejemplo, en Haití con el cólera. 600,000 casos de cólera en Haití, más de 20,000 fallecidos. En República Dominicana, si llegamos a 3,000 o 4,000 casos de cólera y quizá llegamos a 50 fallecidos, Sí. fue mucho. O sea, lo que te quiero es dicho que hay un contraste importante. Claro, un asunto de pobreza, de higiene, de acceso al agua. De acceso al mismo, la misma atención de salud. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú evalúas todo eso, significa que si allá no están vacunando, la única forma que tú tienes de protegerte aquí de enfermedades como tosferina, polio, sarampión, parotiditis, varicela, de todo, es vacunando aquí. Entonces, si tú tienes una debilidad ahora en cuanto a la creencia de un grupo de padres, eso significa que tú puedes tener un incremento de enfermedades que ahora mismo no tienes. Entonces, repito, la viruela símica nos da la oportunidad de nosotros poder hacer ese análisis, de hacer esa introspección y decir, tenemos que preocuparnos más que nada. Repito, tuvimos viruela símica en el 2022 y actualmente la Organización Mundial de la Salud acaba de emitir el llamado más alto que se puede hacer de justamente una emergencia internacional de salud, porque ya hay 14 países con casos. Sí. Y repito, de una enfermedad que la mortalidad es de un 3 a un 4%. Imaginemos, para que la gente tenga una idea, un 3 a un 4%, José, es que si tú tienes 1,000 casos de viruela símica, se van a morir 30 o 40 gente. Si hay 10,000 casos, se van a morir 300 o 400 gente. Y si yo continúo, miren de lo que yo le estoy hablando. Estamos hablando de que potencialmente eso representa una mortalidad elevadísima en un momento en el cual tú no puedes contar con vacunas todavía. Porque un país como Estados Unidos, si comienza una producción de vacunas, yo te aseguro a ti que allá van a tener la vacuna y aquí vamos a tener una cantidad limitada. Claro, porque es prioridad del que está desarrollando. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de que esto debe llamar la atención, primero a mantenernos alerta. Número 2, a mantenernos informados de las fuentes oficiales. Porque esa es otra, hay que mantenerse alerta a las fuentes oficiales. La gente propaga información como nada. Exactamente. Número 3, no es para alarmarse, pero sí para mantenerse atento. Y número 4, la ventaja es que como ya en el pasado hemos tenido casos de viruela símica en el país ya hay capacidades que están justamente desarrolladas. Aquí los laboratorios privados, y discúlpame que voy a decir un nombre, el laboratorio Amadita tiene disponibilidad de la prueba. Si alguien tiene lesiones en la piel vesiculosa y no se entiende bien si es viruela o es varicela, Amadita tiene la capacidad de realizar la prueba. Me doy a entender, y tú puedes mandar a una persona a que se haga la prueba. El Laboratorio Nacional Dr. de Filló, que pertenece a la red pública de servicios, como es al Ministerio de Salud Pública, puede también hacer la prueba y lo hace de manera gratuita a ese nivel. Lo que quiere es dicho que disponemos de esa capacidad. En cuanto al tratamiento, tenemos una situación. En este momento no hay disponibilidad de antivirales en el país, por lo menos no que yo tenga conocimiento. No hay, doctor. Lo que pasa es que recuerda que el brote anterior de viruela símica del 2022, los pacientes lo que se les daba era tratamiento de soporte. Tenías fiebre, se te daba acetaminofén. Te deshidratabas, se te ponía un suero. Tenías mucho dolor, se te ponía algún analgésico, por ejemplo morfina, como mencionamos anteriormente. Si tenías algún proceso neumónico, se daban antibióticos. Pero la mortalidad, repito, de cerca de 80,000 casos una persona, no tenía esa letalidad de este momento. Quizás si comienzan a aparecer casos en el territorio, el ministerio se abocará a conseguir los antivirales. ¿Me doy a entender? Sí, que son medicamentos, vuelvo y te repito, en este momento todavía experimentales. ¿Me explico? Que no son medicamentos que tengan esa rigurosidad científica de la eficacia. Entonces, en ese sentido, repito, en este momento no es para alarmarnos, sí es importante que la población tenga conocimiento de lo que está ocurriendo. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud hace ese llamado internacional? Que más que nada tiene dos razones. Número 1, es la cooperación internacional para que todos los países se pongan a tono sobre un proceso. Y número 2, que se comiencen a derivar recursos por si ocurriese la emergencia en el país en cuestión.
hay que comenzar desde ahora a ir guardando Claro que en un bultico dinero y ver de qué manera se eficientiza, ya sea como región, a través de la Organización Panamericana de la Salud, o como país, la forma de que si ocurriese algo desagradable, estemos preparados. Es como dicen por ahí, esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Para lo peor. Y sobre esos casos que surgieron en el 2022, ¿usted tuvo la oportunidad de estudiarlos? ¿Y qué referencia tiene? Más que de estudiarlos, recuerda que nosotros llegamos a observar este tipo de pacientes. Vimos personas con lesiones en piel que se hizo el diagnóstico justamente de viruela símica, en ese momento se llamaba así, ahora Mpox, y la realidad es que observamos 2 pacientes. Si hay 5 casos oficiales reportados, tuvimos justamente la oportunidad de ver casi la mitad, ya que vimos 2 de estos pacientes en ese proceso. Los mismos se reportaron al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, repito, procedió al aislamiento de las personas y lo que hacía era que justamente las personas que habían tenido contacto cercano con estas personas se dejaban en aislamiento, repito, por un periodo de alrededor de 3 a 4 semanas y posteriormente entonces se levantaba. La ventaja es que la gran mayoría de los contactos de estas personas, casi ninguno presentó lesiones posteriores o secundarias fruto de esa infección en el hogar, porque, repito, era un serotipo con una muy baja capacidad de transmisión entre seres humanos. Hoy en día, repito, esta nueva variante sí tiene características de mayor facilidad de transmisión. ¿Y cuál fue la trazabilidad de esas personas? ¿Usted pudo tener acceso al registro de dónde estuvieron, cómo llegaron? Mira, hay un caso bastante interesante porque fue un joven que vino justamente de los Estados Unidos, hombre que tuvo sexo con hombre, que viajó en una aerolínea privada, en una aerolínea comercial. ¿Estuvo en la fiesta de España ese? No. Okay. Pero recuerda que en Estados Unidos ocurrieron miles de casos. Sí. Pero ese jovencito viajó justamente del estado de Nueva York a la República Dominicana y vino de vacaciones justamente donde su familia al interior y presentó las lesiones en piel y posteriormente esa persona simplemente se aisló. Pero repito, era un hombre que tenía sexo con hombre que vino desde los Estados Unidos hace, repito, 2 años y presentó lesiones y posteriormente se hizo el diagnóstico y se mantuvo el aislamiento, el cerco, para evitar transmisión a terceros y justamente se logró una buena evolución de esta persona. Pero miren, interesante saber eso, porque también así, para que ustedes vean la conexión, cómo estamos en el mundo interconectados, de cómo él pudo en ese paciente, entonces contagiarse y llegar a la República Dominicana de una manera tan sencilla, por lo que tampoco nosotros podemos limitar el alcance de lo que pudiera ser la viruela símica y pretender que aunque estamos muy lejos de la República Democrática del Congo, aquí nosotros estamos prácticamente inmunes. José, repito, casos en Suecia. Sí, o sea, estamos hablando del centro de África y del norte de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Ya se sabe que vivimos en una aldea globalizada, en el cual usted le da la vuelta al mundo en 36 horas o menos. Estamos hablando de que las fronteras solamente existen para el control migratorio, pero no para el control de las enfermedades. Y justamente alguien decía en uno de los videos de explicación justamente de la viruela símica, es que uno de los grandes errores que puede cometer un país, es decir, eso está ocurriendo allá en África, y no comenzar a prepararse desde ya para lo que pudiese ocurrir en su territorio en caso de que llegase una enfermedad, repito, con una letalidad de un 3 a un 4%, donde el 70% de los casos está apareciendo en menores de 15 años y donde la mortalidad, el 85%, está ocurriendo también en menores de 15 años. Y eso es preocupante porque estamos hablando de que los niños se supone que es el futuro de un país. Y si estamos hablando de una patología, repito, con esa tasa de letalidad y que afecta principalmente a los niños, yo creo que todos los esfuerzos se deben hacer para prevenir y en caso de que llegue, para poder responder de manera correcta. La respuesta inmune del cuerpo, ¿qué características tiene la persona que se han infectado? Y si existe quizás alguna respuesta natural de repeler eso. Mira, esa es una muy buena pregunta y te voy a decir algo. Aquellas personas que fueron vacunadas contra viruela símica en el 2022 o que se vacunaron contra viruela o que padecieron viruela antes del último caso en el 76, esas personas están inmunes en un gran porcentaje. Se estima que hasta 2/3 partes van a tener protección
contra esta enfermedad. Y los que padecieron viruela símica se estima que pudieran tener protección mínimo 10 años o para toda la vida. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que al tener solamente 5 casos en el 2022, Sí. vacunadas un grupo de personas, incluyendo en algunos casos profesionales de la salud, la cantidad de personas que tenemos inmunes es muy poca Es muy poco. en nuestro territorio. Sí, sí. Lo que quiere dejar dicho que contar con esa inmunidad creo que no es lógico. ¿Me doy a entender? No, pero yo me refiero quizás a la inmunidad del cuerpo. Lo que pasa es... de la que se produce cuando cualquier virus penetra en nuestro sistema, la respuesta que da el cuerpo y qué condiciones tiene. El problema, José, vuelvo y te comento, es que no hemos tenido casos en el pasado importantes. Entonces no hay personas con inmunidad. No es lo mismo que, por ejemplo... No hay referencia. No hay defensa, por ejemplo, como ocurre con chikungunya o como ocurre con Zika, que tuvimos muchísimos casos. Claro. Se infectó muchísima gente desarrolló defensa. ¿Qué ha pasado después de ahí? Que tú tienes muchísimo tiempo sin casos de Zika y sin casos de chikungunya. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene inmunidad. Se expandió. En este caso, justamente con la viruela símica, no ha ocurrido esto. Una enfermedad que, te repito, se hablaba de poca transmisión de persona a persona, poca inmunidad natural en el medio en este momento. En cuanto a lo que es la capacidad de que nos defendamos si nos da, repito, ya lo dijimos, se va a curar cerca del 97% de la gente sin ningún tipo de problema. Pero hay un 3% que va a tener problemas. Y ahí es donde está el problema, que tú siempre tienes que fijarte en los más vulnerables. Porque vuelvo y te repito, 100,000 casos de viruela símica que ocurran en un país, eso estamos hablando de 3,000 a 4,000 muertos, José. Repito, 100,000 casos. Ok, o sea que estamos hablando de que es una patología que si esos números de mortalidad se mantienen en el tiempo, se puede convertir en un problema de interés, de salubridad. O sea que hay que tener algún tipo de cuidado. En cuanto a la vacuna, vuelvo y te repito, es una vacuna que se aplica en 2 dosis, es una vacuna que en muchos países se ha priorizado, como dijimos anteriormente, en hombres que tenían sexo con hombres por el patrón que tenía. En segundo caso, al personal sanitario. Las personas que trabajan en emergencias, enfermeras, médicos, bioanalistas, esas personas tienden a colocarse la vacuna porque tú puedes como médico, doctor, me salió esto, y tú le digas, déjame ver. Le bajaste la mano sin ponerte un guante y ya pudieras tener algún tipo de contacto. ¿Usted la paciente, tiene? ¿Usted la tiene? ¿Qué tengo? La vacuna. No, profesor, no me aplicaron la vacuna. Pero en estos días, vuelvo y te comento, no sabemos todavía. En territorio dominicano no hay reportes. Uno de los inconvenientes existentes, y lo revisamos antes del inicio del programa, era en Perú, que una de las preguntas que se hacían las autoridades de salud es que han tenido presencia de personas con datos similares a viruela símica o Mpox, y ellos se preguntan, ¿es un remanente de lo que ocurrió en el 2022 o realmente son los casos nuevos? Entonces, el gran reto adicional es que en caso de que apareciesen casos de viruela símica en República Dominicana, ¿son remanentes del 2022 o realmente llegó algún caso a República Dominicana de esta nueva variante? ¿Por qué? Porque fíjate que el abordaje es completamente diferente. Sí. La variante del 2022, la mortalidad... No es la misma. No, la mortalidad era casi inexistente. La mortalidad de esta sí está presente. O sea que son 2 escenarios completamente diferentes y es una de las cosas en las cuales la Organización Mundial de la Salud quiere que los gobiernos estén activos, que puedan tener la capacidad de que si aparece un caso, en ese mismo momento, además de hacer el diagnóstico, tú puedas hacer la diferenciación de si era la variante del 2022 o si es la variante que está circulando en este momento en el 2024. Porque fíjate cómo el riesgo cambia. Totalmente. 0% de mortalidad a un 3% de mortalidad. Sí. O sea que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Bueno, doctor, agradecer a usted, a las personas que lo quieran encontrar para continuar con esta información. Deben dar seguimiento en las redes sociales. Doctor Héctor Valcárcel, para que usted pueda ir a través de Instagram, hacerle sus preguntas. Él, además de sus consultas, por la noche, cuando tiene un tiempito libre, responde a ese público que está justamente pues, buscando información acerca de estas y otras afecciones, porque él es un reconocido infectólogo, más de 30 años ya de carrera, orientando aquí en el país. Son muchas las personas que ha atendido. Y que también viene de una tradición familiar. Su madre también es reconocida ampliamente también en este sector con tratamientos contra el VIH en la República Dominicana, pionera en ese sentido. Hay que reconocerla, que hizo grandes aportes para que esto se pudiera contrarrestar y que estamos viendo que en el país
últimamente el VIH también está teniendo mucha incidencia. No, o sea, hay que decir que todas las ITS han tenido un incremento. Luego de la infección por coronavirus, las ITS se han disparado. Y enfermedades que en su momento habían disminuido en cuanto a presencia, han tenido un repunte. Y una de ellas, la voy a mencionar aquí, es la sífilis. Un 21% de incremento de casos de sífilis. Una enfermedad que se habla de que Cleopatra le dio sífilis, sí, imagínate tú. Y estamos hablando hoy en día, en el 2024, de sífilis, algo que debería darnos vergüenza como sociedad. Claro. Y enfermedades, por ejemplo, que uno tenía años que no veía, como la gonorrea, ahora la encuentra en consulta cada rato. Y la clamidia ni se diga. Pero la realidad es que hay que continuar haciendo esfuerzos como este programa para tratar de llevar información al público y que traten, repito, de tener información de fuentes confiables. Ministerio de Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Deje de estarse llevando de esas personas que José, una vez que me entrevistó cuando coronavirus, me dijo, de esos conspiranoicos, sí, que sacan información, sabrá Dios de dónde, y le hacen entender a usted que son reales. Es así. Bueno, doctor, agradecerle. Por último, porque usted sabe que somos completos, de Haití y el Anthrax, ¿qué pudiéramos saber? Bueno, que había casos sospechosos. La realidad es que en este momento se ha quedado en una nebulosa. La realidad es que no hemos recibido confirmación como país, pero la realidad es que si ustedes me preguntan a mí en lo personal, yo preferiría que eso se quede así por el beneficio del país. No sé si me explico. Recuerden que es una enfermedad que eso ocurrió en julio, a principios de julio, en la segunda semana de julio, y ocurrieron 10 casos. Pasó más de 2 meses, y ustedes saben cuántos casos hay sospechosos, 10, porque es una enfermedad que no se transmite entre seres humanos y lo que nos podría perjudicar grandemente en la parte del turismo y de nuestros ingresos, yo creo que es muy superior. Entiendo que quizás la información se pudiera manejar, pero yo entiendo que deben dejar eso así. Nosotros no ganamos nada con eso. Ahí está, bueno. Gracias, doctor, por su tiempo, por sus conocimientos. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y pase a las redes del doctor para que dé continuidad a estos datos oficiales, porque no se juega con la información y no se trata de que la gente pues entonces reciba algo que no es cierto, sino de que son datos previamente depurados. Si le pareció interesante la conversación, suscríbase y active esa campana de las notificaciones. Gracias, doctor. Un placer. Bye, bye.